Sintoniza SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de esta coalición informativa que está formada en el sur del Ecuador para informar de manera coherente a los habitantes y también para que puedan tener herramientas suficientes para poder analizar y desplegar un discurso propio surgido desde la población. Ya estamos con el doctor Nilo Córdoba, con quien vamos a hacer información y consultarle de cerca. Bueno, doctor, estamos cerca de un proceso eleccionario y cuáles son las perspectivas políticas que tiene cuando hay temas fundamentales que analizar, por ejemplo el tema de la vialidad de la provincia de Loja, un prefecto que quiere más recursos económicos del pueblo y otros ciudadanos que dicen queremos de 3 a 4 carriles una vía, pero no tenemos una perspectiva clara de hacia dónde tiene que apuntar la provincia de Loja para su desarrollo sostenido e integral. Doctor, buenos días. Gracias, Pablo, lindo la invitación, saludo afectuoso a todos los oyentes, por quienes nos ven y escuchan. Bueno, el tema, nuestra responsabilidad social y política sigue vigente. Nosotros, el último proceso electoral, recibimos el apoyo de casi 40.000 ciudadanos y eso nos hace responsables de seguir un proyecto por el que votaron, que es volver los ojos al campo y hacer rentable la vida en el sector rural, del cual dependemos la mitad de los ecuatorianos, indirecta e indirectamente, y la otra mitad tenemos seguridad alimentaria gracias al trabajo de los agricultores y ganaderos de esta nación. Entonces nosotros estamos obligados a seguir, no sé si sea Nilo Córdoba o quienes, los compañeros del Movimiento de Acción Soberana de Loja, con los partidos y movimientos con los cuales queremos tener acercamientos. En el Loja y en el Ecuador lo que nos hace falta es los espacios de diálogo, de acuerdos y de consensos. En el Ecuador y en Loja lo que ocurre es que cada cual busca por sus intereses personales y jamás primero anteponen la propuesta que quieren llevar adelante. Yo conversaba con un líder nacional y me decía, es el primer diálogo que tengo, que no vienen a pedir una candidatura, que vienen a decirle qué quieren del Ecuador, porque nosotros proponíamos, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, usted conversó con un líder nacional. Con algunos. Y no le propuso su candidatura, sino el interés de Loja. Yo lo que le propuse es dos cosas fundamentales en el ámbito nacional y en el ámbito local y nacional también. Primero, es de que dejemos esa mala práctica que han cogido los presidentes, que a lo único que llegan al gobierno nacional es a crear más impuestos. ¿Cómo meternos la mano al bolsillo a todos los ecuatorianos? ¿O no es cierto eso? Aquí no van a administrar bien los recursos, a bajar el gasto público, a buscar otro tipo de emprendimientos donde la nación pueda salir adelante. No van a buscar cómo hacer otra reforma tributaria para quitarnos los subsidios, para crear más impuestos. Lo mismo que quieren hacer en Loja. Quieren crear un impuesto disque para atención de las vías rurales. ¿Por qué primero no se bajan los sueldos dorados que tienen estos del gobierno provincial? ¿Cierto? Claro. Que al contrario de haberse mantenido dentro de los salarios que tenían, que eran sobre los $5.300, decidieron subírselos al máximo posible, que son $5.510, incluso en un acto ilegal, Pablo, porque están ganando más que el presidente de la República y según la Constitución, la ley no lo pueden hacer. Sin embargo, como son gobiernos autónomos, hacen lo que les da la gana y quieren crear otro impuesto, disque para el mantenimiento vial. En el Ecuador lo que tenemos que pensar cómo bajar impuestos, tasas y aranceles para que los emprendedores no sean la víctima de todas las instituciones. Aquí en el Ecuador tenemos que aprender a buscar cómo crear trabajo a través de los emprendimientos, pero tenemos que quitarlo eso. Entonces, nosotros decíamos primero es de que deben olvidarse estas prácticas como crearnos más impuestos. Al contrario, hay que bajar las imposiciones. Así es lo que debe verse el Ecuador. Este modelo de desarrollo del Ecuador es fracasado, ya no da más. Reitero, lo único que han aprendido es cómo cobrar más impuestos.
¿Quién ha propuesto bajar los impuestos? ¿Quién ha propuesto hacer un Estado más eficiente? Reducir el gasto público, que no necesariamente es despedir funcionarios, sino darle más ámbitos de trabajo, de territorio, a un gobierno, aunque sea con el mismo número de empleados. Quiero trasladar a un ejemplo más sencillo. Si usted tiene 100 empleados y un presupuesto de $200, ¿no es cierto? ¿Cuánto le está afectando ese gasto? El 60-70% a lo mejor de lo que tiene como presupuesto. ¿Por qué en vez de tener los 200,000, estoy poniendo un ejemplo, por qué no lo expone por 10 veces, lo cual le haría reducir el gasto? Quiero explicar eso. Y la otra, es que si existe un candidato a la presidencia con posibilidades electorales, va a acoger nuestra propuesta para volver los ojos al campo, la cual la tenemos trabajada. Es crear un nuevo régimen de desarrollo agropecuario sostenible, lo cual significa, en definitiva, justicia para el sector rural, dejar de verlo al agricultor bajo el hombro, dejar de perseguirlo, dejar de tenerlo abandonado como hoy está. Y para eso no necesitamos otro impuesto, necesitamos hacer más eficiente ese modelo de desarrollo que le va a generar miles de plazas de trabajo, le va a quitar presión a las ciudades porque ya no va a haber ese éxodo o migración del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Le va a resolver muchísimos problemas, sobre todo va a crear empleo para jóvenes, ¿sí? ¿Y cómo se lo va a hacer? A través del 1% del PIB, ¿no es cierto?, que no es un impuesto, sino que son los ingresos que tiene un Estado para dedicarlo al desarrollo rural. Esto significa que hay que desarrollar el sector agropecuario con plata, no pues con la lengua, no con una ley que no tiene plata, ¿no es cierto? Por ahí hay esa ley de desarrollo disque fronterizo, que no tiene $1 para generar. No tiene recursos, claro. Entonces, por eso es que cuando hablamos de este tema, no solamente hay que decir, quiero ir a esto, no es cuestión personal. ¿Qué podemos hacer si vamos ahí? Eso es lo más importante que queremos plantear. Doctor, pero frente a esa visión que usted tiene y que la está explicando a los ciudadanos, ¿cómo queda el gobierno provincial? ¿Desaparece o tiene que reencauzar sus objetivos y fines para el que está creada una constitución? Vea, es muy difícil que la Constitución pueda tener una reforma para desaparecer los gobiernos provinciales. Porque ¿cuál es la función que cumple? Ninguna. El tema es que este gobierno provincial no sirve para mucho, pero en otros casos sí lo puede hacer. O sea, lamentablemente aquí estamos medios mal acostumbrados a tratar de juzgar una institución por los malos funcionarios que tiene. No, las instituciones no tienen la culpa. A ver, ¿qué debe asumir los gobiernos provinciales? El desarrollo rural agropecuario, en la vialidad rural. ¿Por qué el desarrollo rural agropecuario cuando tiene que ser de toda la provincia? Por supuesto. Sí, a ver, el tema de riego, que tiene las competencias, pero que no ha podido conseguir los recursos por estas leyes que se las hacen para quedar bien, sin embargo, sin financiamiento. Entonces, por eso es que nosotros queremos proponer algo con lo que se daría fundamento a los gobiernos provinciales, ¿no es cierto? El desarrollo agropecuario sostenible con recursos. Es más, ¿por qué no encargarle el desarrollo agropecuario de las provincias al gobierno provincial? Para que sea una entidad desde el territorio y no con el centralismo que hoy las políticas se dirigen desde un Ministerio de Agricultura y Ganadería, para lo cual, para nuestro concepto de esta propuesta que tenemos, debe desaparecer. Debe crearse un Instituto de Desarrollo Agrario. Nada de burocracia. Debe ser una institución de campo, de desarrollo, solucionando los problemas en el territorio. Así lo vemos. ¿Por qué no darle las competencias o fortalecer las competencias del gobierno provincial, pero con plata? ¿Por qué no? El 1% del PIB a usted le daría más o menos $1,200 millones año. Pero entonces estamos de acuerdo en que hay que cambiarle el rol al gobierno provincial. Totalmente de acuerdo, sí, porque tiene algunas funciones y no tiene los recursos. Entonces, en algunos casos puede un prefecto querer hacer algo, pero no tiene los recursos. Además,
Acá hay que un poco tratar de olvidarse de que la junta parroquial se va por un lado, el municipio por otro y el gobierno provincial por otro. Hay que tratar de establecer las alianzas público-públicas, que son estos. ¿Por qué no hacer lo mismo las tres instituciones en el tema? Acuérdense que municipios tienen también las competencias de producción, y las juntas parroquiales también. Sí, lo que pasa es de que, reitero, acá se han hecho las leyes para quedar bien con algunos sectores, pero lo que no hay es financiamiento y una administración eficaz de esos recursos. Ya, ahora, doctor, por ejemplo, ¿cómo ve usted, desde el punto de vista suyo personal, como hombre de campo y como hombre también trabajador y político, a la provincia de Loja y también al poder institucional de la provincia de Loja? Bueno, a ver, la provincia de Loja no ha sido tratado con justicia y equilibrio, eso es un hecho. Acá ponen 1000 de pretextos para tratar de hacer una obra que realmente no es mayormente difícil. Se ha armado una tremenda controversia, el tema de la vía de que 3 mejor que 2 y 4 y una serie de cosas, y aquí lo dijimos con la claridad que necesita saberlo el pueblo de Loja. Yo les dije acá, nuestra propuesta ha sido siempre que haya una vía de 4 carriles en el ánimo de que es la que soluciona el tema de la vialidad, sobre todo de este tramo entre Loja y Catamayo. ¿Por qué razones? Porque ahí se une todo el tráfico que viene de los cantones surorientales, ¿cierto? Que es Pindo, La Calva, Sosoranga, incluso Macará, Gonzanamá, Quilanga, hacia la vía que conecta entre Catamayo y Loja. Es decir, ahí por lo menos se incrementa más de lo normal, si quiere el 30% más del tránsito, ahí está el aeropuerto, o sea, las explicaciones sobran, pero sí lo señalábamos con todo el apremio y sin necesidad de gritar ni salirse con discursos disonantes ni nada por el estilo. Nosotros decíamos, primero el presidente tiene que derogar el decreto 892 para que permita, porque ese decreto lo que estaba señalando es que la vía se debería hacer a 3 carriles, eso es lo que decía el decreto, nunca se derogó ese decreto, por lo tanto lo dijimos aquí y lo sigo manteniendo. Esto no fue más que una tomadura de pelo. Luego de eso sí, trataron de armar un tinglado, un escenario para no sé qué cosas, las cuales no voy a perder el tiempo analizándolas. Y dijimos, esa vía tiene que ser a 4 carriles con recursos del Estado. Exacto. Y nadie le ha dado potestad a nadie para decir que estamos dispuestos a pagar peaje ni nada por el estilo. Es decir, enfrascarse en cosas realmente sin ningún sentido, debía partirse por el inicio, y lo dijimos también, el ministro debe venir acá a darnos explicaciones sobre todo este tema. Lamentablemente, considero que las autoridades nos deben muchísimo a Loja, es decir, están haciendo lo mismo de siempre, nada por Loja, buscando sus intereses y cómo afianzar su partitura de seguir estando en los cargos de elección popular, aunque realmente no sepan ni para qué están, porque esa es la idea que nos dan. Doctor, pero ¿cómo enfocar correctamente el interés del territorio de la población de Loja hacia las grandes causas nacionales e incluso internacionales para que puedan aterrizar o tener asidero en este territorio provincial? Hablemos, por ejemplo, de ese tema de la estructura vial. ¿Cómo debemos de enfocar esos temas para no ser derrotados en el primer round de lo que es la discusión? Primero que no hay un plan de desarrollo provincial objetivo, práctico, con gente que sabe, que conoce todo el ámbito de la provincia. ¿Pero quién tiene que hacerlo? Primero, yo creo que las instituciones que están obligadas, el gobierno provincial, ni siquiera tiene las plan de desarrollo. instituciones o profesionales como usted o como otros que existen en la provincia. Las instituciones, pero hecho por profesionales que conocen del campo, no declaraciones líricas que las ponen en un plan de desarrollo que no sirve para mayor cosa. Loja necesita volverse atractivo para las inversiones, primero de los lojanos. O sea, Loja tiene que tener su propia visión frente al contexto nacional. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué compete eso? Pero sobre todo tiene que volverse atractiva para invertir, que podamos invertir los lojanos. ¿Cuánta plata se invierte de los lojanos? En el oro, en Guayas, en el tema camarón, el banano. La Bolsa Económica en del Oro Zamora, es decir,
recursos lojanos. Sí, mayoritariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos hecho de Loja una provincia atractiva para invertir. Luego de eso sí, también tenemos que ser una provincia atractiva para inversiones nacionales y por qué no extranjeras. A ver, ¿en el ámbito de qué? Que tenemos que darles las condiciones para que puedan trabajar. Sí, aquí yo he escuchado hasta decir que Loja no tiene ninguna posibilidad, o sea, los mismos lojanos le quitamos las posibilidades. A Loja decir que Loja solo es burócrata y que de eso vive Loja, eso es mentira. Eso es mentira. No conocen, por ejemplo, donde el Perú sí quiere desarrollar la represa y llevar el agua del río Puyango. Yo he estado estos días y me preocupa totalmente, y me preocupa más porque las autoridades no saben o no han querido decir nada. Se van a llevar el agua del Puyango para beneficio del norte del Perú. ¿Y el Ecuador qué? El Ecuador absolutamente nada. Es decir, bajo el principio de que hay un decreto de 1971 que supuestamente cogían las aguas para la represa del Oro y que el resto del agua se va al Perú, o sea, una maraña de esa naturaleza. Y en definitiva, que se lleven nomás y nada para el Ecuador. ¿Han dicho algo respecto a eso? No. Cuando realmente las aguas del Puyango le pudieran servir para regar por lo menos 5.000 hectáreas aparte de lo que es Zapotillo. Usted no sé si ha caminado todo lo que es Casaderos, Bolaspamba, Mangaurco. Hay terrenos aptos para la agricultura y muy buena agricultura. Sí, le están proponiendo a Loja el trasvase del río Catamayo para el Valle del Cazanga, 4.000 hectáreas que pueden entrar a la producción. Claro. ¿Y sabe qué? Del mejor sitio en el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque Loja es la única provincia que tiene 12,5 horas diarias de luz solar, que es una ventaja para sembrar flores, para hacer la agricultura e ir a la agricultura ya orgánica de cultivos mayormente rentables donde usted pueda generar mayor mano de obra y trabajo. Para todo eso necesitamos infraestructura productiva, lo que usted señala. Vías rurales, pero no a cuentagotas, yo lo dije en la campaña electoral. Vías al paso buenas. que van necesitamos 100 años para atender las vías a las parroquias, al paso que va esta gente y con los precios que pagan. Claro, porque usted me decía, si yo conozco usted, doctor, ha dormido, pero a la intemperie. Nosotros lo hemos dormido como corresponsales que éramos en ese tiempo de Diario El Universo, haciendo reportajes. En tiempo de guerra. Claro, en esos tiempos. Sí, entonces, sí. Doctor, por ejemplo, cuando usted habla de... Pero a la primera bala me contaron que habían corrido. No, bueno, señor, así me contaron. Pero no, ¿cómo se han siempre informado exageran? mal. Al zafarracho estuvimos allí, de allí no nos movimos ya porque tampoco ya estábamos a tiempo de poder salir. Entonces, doctor, cuando usted habla de las aguas del río Puyango, yo digo, bueno, el Perú está creando una fuerza que se llama industrial para poder captar todo ese recurso hídrico. Nosotros estamos retrasados siquiera unos 50 años, señor doctor. ¿Pero por qué? Porque hemos mantenido la tesis de que no podemos hacer nada y no hemos construido la fuerza industrial que pueda captar ese recurso hídrico para beneficio de los habitantes del sur del Ecuador. Ellos están haciendo lo que nosotros no hemos podido hacer, están creando las fronteras vivas. Están construyendo infraestructura productiva. Y nosotros nada. No le estamos haciendo. O sea, en tiempo de guerra usted pelea con ametralladoras, con armas. En tiempo de paz usted pelea con estrategias para lograr que su población esté en el sector fronterizo, y no lo estamos haciendo. Yo estuve este fin de semana, como siempre, estoy en la provincia, estuve en Sosoranga, en La Chorora, viendo algunos emprendimientos de café, y fui a Macará, a comer al otro lado, siempre es ir a dar su vueltita allá. Pero créame lo que el primer espectáculo que puede ver un extranjero al entrar al Ecuador es deprimente. Pasa el puente internacional y ve un CEBAF que no sirve para nada, con montículos de tierra, no sé si sabe cuál es bueno, para explicarle a los ciudadanos lo que es este centro de aduanero que se está formando ahí, y que está abandonado, y tierra por un lado y otro, o sea, ve como que entra a un país, si pudiera se regresase de ahí, ¿ya? Y ve controles, policías, militares, como casi registrando a la gente como delincuentes, puede imaginarse. Lo que tiene que y si usted pasa al otro lado, no pasa absolutamente nada. Yo lo estoy haciendo lo que siempre he visto y lo que trato de ver. A ver, que digan que la policía, Fuerzas Armadas están cumpliendo su trabajo y que lo hagan bien, yo no estoy oponiendo a eso. Pero
realmente existen metodologías. Existen centros para disque control que no son sino sitios de chantaje. Sí, en definitiva, eso encuentra usted al entrar al Ecuador. ¿No es cierto? Si usted viene a conocer el Ecuador y entra por el Perú, ve que tiene facilidades, patrulleros que están cada 2, 3, 5 kilómetros viendo el tránsito y todo por seguridad, y viene acá, y lo primero que le hacen un operativo para todo. Que puede estar bien, yo no digo que hagan los controles, sí, pero realmente casi que los toman casi como a delincuentes a las personas. Pero un ciudadano que se maneje en su propio automotor, lo único que podría traer es un televisor, tal vez una computadora, algunos pantalones. Hágales entender eso a esa gente. Pero bueno, ¿a qué me voy? Primero, el Ecuador en Loja tiene que venderse como una provincia atractiva para las inversiones. Exactamente. Y tenemos que todos trabajar del mismo lado para lograr primero eso, vernos atractivos, o sea, para inversiones locales, nacionales e internacionales, y que todos le apostemos hacia esa cuestión, es decir, tener una visión cosmopolita clara hacia dónde Loja tiene que ir. Loja tiene fortalezas que no han sido explotadas, ¿cierto? Tiene una cultura, tiene la música, lamentablemente ahorita ya no cerraron el teatro. O sea, tenemos tanto incompetente acá que mejor sería mandarlos a otras provincias para ganarles la batalla. Sin embargo, acá quieren quedarse hasta con bastón salir en la caja de alguna institución pública. Por ejemplo, yo les manifestaba que a Zapotillo, por ejemplo, donde dice usted las más de 10 horas de luz solar, ¿sí? Que eso es una de las potencialidades que tiene Zapotillo, les manifestaba, dejemos de verlos a los chivos como la parte económica vital de ese cantón. Más bien veamos la luz solar que tiene como más de 10 horas allí. Le digo, para poder instalar una fábrica, ahora que está de moda, los autos eléctricos, una fábrica de autos eléctricos proveniente de las grandes empresas internacionales para poderlos comercializar en América Latina. Toda Zapotillo se presta para eso, señor doctor. No solo Zapotillo, toda la provincia de Loja. En verdad, somos una provincia bendecida, mal administrada realmente, porque yo preguntaba este tema y no es que ya construimos las hidroeléctricas y ya aparentemente tenemos la provisión de energía suficiente. Mentira, ¿ve? Me tocó salir de la ignorancia. Aún seguimos dependiendo de la generación termoeléctrica, teniendo estos recursos como el que usted señala, teniendo donde instalar inmensas plantas de energías fotovoltaicas limpias y todas las cosas. Pero no, la farándula politiquera de Loja, los alcanfores políticos están en otra cosa, están pensando cómo volver a engañar el electorado del 2021, para quedarse otra vez de asambleístas, para ver si ponen un asambleísta para cuidarle el puesto al que está de prefecto, al que está de alcalde, es decir, eso, menos en pensar qué le proponemos a Loja. Yo estoy por el lado de proponerle a Loja lo mismo que hemos hecho, un gran proyecto para volver los ojos al campo, dar seguridad, dar sobre todo posibilidades al sector agropecuario de la provincia de Loja, considerando que es lo único que considera esta persona, Nilo Córdoba López, como las posibilidades de desarrollo. El anacronismo del manejo del Estado está equivocado en el Ecuador. No nos sacó el petróleo de la pobreza, no lo hará la minería, donde le firmo, pero sí lo hará un sector productivo fuerte, con agricultores que tengan rentabilidad, ¿no es cierto?, donde esa ley nos pueda dar 1.200 millones de dólares para vías rurales, para crédito barato. ¿Quién ha dicho que no podemos prestar a los agricultores al 2% o sin interés? No me vayan a decir que estoy loco, no, pregunten todos los países que tienen moneda en dólares. El 5% es una tasa altísima, y acá ¿sabe cuánto pagamos? Los emprendedores, 13.5%, 16%, es decir, intereses de chulco. Tenemos que ir a la agricultura orgánica, ya abandonar los pesticidas químicos que hacen daño para ser competitivos. Tenemos que bajar los costos de producción para tener productos y ser competitivos con nuestros vecinos. Tenemos que recuperar la soberanía del germoplasma.
A ver, la palabra parece difícil. ¿Qué es? Recuperar las semillas. Hoy no tenemos semillas. Si no nos venden de Brasil, de Estados Unidos, no podemos tener ni qué sembrar para maíz. Por eso tenemos que obligar a la universidad a que investigue, que nos entregue semillas altamente productivas. Me dirán que es un poco difícil, pero tenemos que ir obligatoriamente a eso. Tenemos que hacer de las momias cocteleras, llámense embajadores, cónsules, en vez de estar en esas actividades abriendo mercados para los productos ecuatorianos, para el café, que hoy cada vez se sitúa en mejores sitiales como provincia de Loja, claro. Es decir, el café de altura, de aroma, somos fuertes, pero necesitamos darle precios para que den utilidades. Eso es lo que hay que trabajarlo, pero eso se lo hace con plata, no se lo hace con la lengua, así es que por eso mismo, eso es lo que le vamos a plantear a los lojanos. O sea, usted va a ir de candidato, señor doctor. A ver, muy bien. Yo no sé si Nilo Córdoba, lo reitero, pero sí tenemos muchas personas. Yo lo que he dicho es de que nosotros vamos a poner, en la papeleta, gente que defienda estas propuestas, porque la responsabilidad que tenemos no ha terminado y seguiremos demandando, vigilando las instituciones, llámense GAD parroquiales, cantonales y provincial, para que realmente traten de enmendar tantos errores que lo que han hecho es perjudicar a la provincia de Loja. Así es. Uno decía, cuando se es originario de una tierra, es similar al concepto de la madre y el hijo. El hijo defiende a su madre con uñas, dientes y con garras y con todo, mientras que un hijo cuando no la tiene, simplemente dicen, no vale la pena luchar. Ese es el problema de nuestras autoridades que son electas de otras latitudes del Ecuador, y cuando les toca defender el alto interés de la provincia de Loja, dicen, no me voy a sacrificar por Pablo, esto. Tenemos forasteros, acá ahí sí parece que se va a cumplir la canción Seres Extraños, a mi Loja le robarán, ¿cómo es? Allá. Habitarán. No solamente son los de elección popular, son del poder administrativo de la provincia de Loja, directores de tal dependencia, de otra dependencia, de otras latitudes del Ecuador. ¿Y dónde queda el recurso humano formado en otras latitudes de la provincia de Loja y a nivel internacional, que son muy eficientes? Hasta eso toca defender. Íntegros. Hasta eso toca defender, como realmente que si fuera una consecución. Lamentable lo que ocurre en Loja. Esperemos que cambie las cosas. Quienes son los únicos que pueden cambiar es la gente, con todas la visión que tengan eso, pero llegará la próxima campaña electoral y en cada casa pondrán 10 pancartas y ofrecerán todo cuando realmente han tenido tanto tiempo para cumplir y no lo han hecho. Esperemos. Yo siempre abrigo la esperanza de que Loja es una provincia muy capaz y que hay que proponerle y esperemos que las cosas cambien. Doctor Córdoba, muchas gracias por haber estado Gracias aquí. A usted, Pablo, a Lindon y a todos quienes nos observan por las redes sociales. Bien, vamos a la parte final del noticiero, Prensa Radial y también Noticias al Día. Nos despedimos. Gracias por su gentil sintonía. Este es su noticiero. Prensa Radial.